Gloria a Dios para siempre. Saludamos a nuestros hermanos que nos siguen siempre por medio de los canales mediáticos, como lo es en este caso Facebook. Reciban todos un saludo muy cordial hasta sus hogares de habitación, hasta sus trabajos, hasta sus empleos, donde Dios te tiene, hermano. Recibe bendición. Saluda a mi hermano Carlos Mejía, sea bendito el siervo. Creemos en el poder de Cristo sobre la hermana Adela, que desde ya la declaramos libre de todo achaque del infierno en el nombre de Jesús. También saludamos a mi hermana Génesis Vázquez, sea bendita esa casa, su entrada, su salida, siervo. Juancito, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Claro que vas a vencer, Juancito. Tu historia jamás puede terminar aquí, hermano, nunca, porque la Biblia dice que la postrer gloria de Job fue mayor que la primera. Y también dice la Biblia que la gloria de esta casa postrera será mayor que el de la primera. En el nombre de Jesús vas a vencer, amado hermano. Gloria a Dios. Bendito seas, Espíritu Santo. Capítulo 40 del libro de los Salmos. Un salmo maravilloso, un salmo del rey David, nuestro padre el rey David. En Cristo Él nos hizo una sola familia. A Jesús le llamaban hijo de David. Y nosotros venimos a ser parentela por la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, hermano. No por la ley, sino por el sacrificio de Él en la gracia. El rey David, hermano, escribió vivencias. El rey David lo que hizo fue una analogía y una cronología de sí mismo, hermano. Él no sabía el beneficio que iba a generar al futuro, que tuviéramos la gloria de tener salmos tan preciosos como el Salmo 23, que ese es un salmo en toda la tierra leído, conocido, aprendido de memoria, hermano. Oh, de verdad que Dios es tan bueno y tan maravilloso. Mira el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Hermano, Salmo 91, la Biblia dice, hermano, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en el Dios de mi salvación. Caerán 1000 y caerán 10,000, mas a mí no llegará. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Él les guarda y les defiende. Maravilloso documento que encierra 150 salmos, que si bien no todos son de David, la grande mayoría son del siervo. En sus orígenes tuvieron música, porque él tenía a Amán, a Asaf y a Jedutum, y estos hombres eran los encargados de los grupos corales musicales, que a su vez se encargaban, hermano, de hacer de estas vivencias alabanzas al nombre del Señor. Pero de entre los salmos que son tan actuales, porque el tema aquí es que son actuales por causa de las luchas que vivimos gemelarmente junto con el siervo, el rey David. Son vivencias, hermano, que comenzaron para nosotros cronológicamente el día en que él mató a Goliat. Habiendo destruido al titán
de los filisteos, hermano, comenzó a sufrir una lucha espiritual. Tú te levantaste en contra del Goliat que tenía a tu familia sentada, destruida, afectada. Tú te levantaste contra Goliat, rompiendo fronteras, saliendo del molde, del status quo. Tú rompiste eso. ¿Cómo no quieres tener lucha? Dios te ha sacado adelante de tus batallas, pero no ha sido fácil. Si tú no hubieras venido para conquistar, serías un mortal más y no tendrías las batallas que tienes. Pero por cuanto Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, las batallas se han incrementado de manera exponencial en la vida de cualquiera que para este efecto quiera detener, hermano, el camino de la sombra. Oveja y hermano, amigo, ministro del evangelio, tiene que haber lucha. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. El enemigo, ¿qué hizo? Voltear en contra de David a su propia familia, a su propia parentela, a sus propios hermanos hebreos, porque sabía Satanás que David no iba a levantar la espada contra sus propios hermanos. Por eso él tuvo que soportar la injuria. Él tuvo que soportar, hermano, todo tipo de vejámenes que en contra suya se dijeron, tales como que era hijo de fornicación, hermano, y una cantidad de pestes, hermano, peyorativas que en contra de él se tiraron. La gente se olvidó del beneficio que obtuvieron cuando por medio de la onda de David se destruyó, hermano, la hegemonía satánica que sobre Israel había en causa de los palestinos. Muchas veces olvidamos de que Dios nos ha librado, hermano. Olvidamos que Dios nos libró del guaro, de la droga, de los miedos, las ansiedades, las angustias, que Dios nos ha hecho libres, hermanos, de mi corazón, de demonios de depresión tan terribles, hermanos, que no dejan al hombre poder caminar como el Espíritu del Señor desea. Olvidamos eso y nos ponemos a pensar únicamente en la batalla actual, y acuso decir, hay desgaste. La batalla genera desgaste. Que te digan una cosa una vez, un día, pues no afecta tanto, pero que te lo empiecen a decir repetitivamente, que te lo empiecen a decir una y otra vez, genera desgaste. Lo hemos dicho desde este altar, que la mayoría de gente no muere por la enfermedad, sino por el desgaste, hermano, de tener que ir, que venir, llegar a las clínicas, a los lugares, ver la actitud tan frívola, hermano, de los galenos que a su cargo tienen, darle un poco de mejor vida, de alegría a los humanos. Toda esa vuelta en la que el hombre se da cuenta que mientras fue joven, o tuvo dinero, tuvo hijos, tuvo esposa, tuvo hermanos, cuñados, amigos, y de pronto junto con la necesidad desaparecieron todos ellos. Hermano de mi alma que me escuchas, esto David tuvo que aprenderlo desde muy niño. Desde muy niño David tuvo que aprender las falencias y las carencias humanas. Desde muy pequeño David tuvo que aprender el valor de la hipocresía, hermano. David tenía desde chico, hermano, que observar lo duro que era el panorama que le tocaba por cuantos años le tocase transitar por esta tierra impía y también pecadora, hermano. No es fácil, Dios lo sabe que no, que alguien que tú no conozcas te haga algo es diferente que alguien a quien tú le tendiste la mano, a alguien que es tu sangre, tu familia,
te afecte, te ofenda, te lastima, eso duele más, hermano. Y nuestro padre David no fue exento de esto, como tampoco lo fue exento Jesús. La Biblia dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. La Biblia dice, como golpeado, como oprimido por Dios, le tuvimos por desechado de Dios. Varón de dolores, experto en sufrimientos. El precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Su espalda era como surcos de arar. La Biblia lo enseña, hermano, que el maestro de Galilea fue llevado a extremos insoportables de sufrimiento. Dice los doctores que cuando alguien llega con un dolor muy agudo, déjenlo crónico, un dolor agudo, luego de haber medio averiguado de dónde viene el dolor, hay que detener, porque hay gente que se muere del dolor, hermano. Claro que sí, se altera la presión, se alteran los azúcares, se da un problema de paro respiratorio o cardíaco. O sea que los sufrimientos grandes, hermano, pueden menoscabar el alma del humano. Nosotros, ovejas, la Biblia dice que Dios no nos dará un problema mayor del que podamos soportar. La Biblia dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. El maestro de Galilea nos dijo, confiad, yo he vencido. Jesús nos dijo, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Lo que ocurre también, hermano, es que nosotros hemos sembrado mal, y cuando viene la lucha, la batalla, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero no, hermano. Nuestro padre Job, él se arrodilló cuando le vino la debacle, la batalla, la lucha, hermano. Él se arrodilló y invocó el nombre de Dios, declarándose culpable, pese a que él era un hombre en sus propias palabras justo. No dejaba ir al hambriento con hambre, ni al desnudo, hermano, sin un ropaje para el frío. Era un hombre que hizo y abundaba en buenas obras, pero cuando vino el mal sabía que como humanos tenemos espacios oscuros que nos toca que vencer todavía. En esa misma gracia quiero leer el Salmo 40, el Salmo del rey David. Pacientemente esperé a Jehová. Hermanos que me oyen, hermano Juan, Génesis, Carlos, Sandra y aquellos más que están conectados, escuchen. Lo primero es, pacientemente esperé a Jehová. Cuando uno llega a la clínica, la gente dice, mire, todos estos son pacientes. ¿Por qué paciente? Porque hay que tener paz, hay que tener paciencia. En tanto lo atienden, lo llevan de aquí para allá, de allá para acá, y ya que terminó todo, le dicen vuelva mañana. Hermano, pacientes. Por eso la Biblia dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos complacencia. ¿Por qué? Porque el joven no sabe de hospital, el joven no sabe de clínica, el joven no sabe, hermano, de dietas, el joven vive, su cuerpo está sano, lozano, majo, lleno de vida, pero al pasar los años con el desgaste natural que genera el uso, que genera el diario vivir, las batallas, las tristezas, hermano, se va desgastando. Pero dice David, pacientemente esperé a Jehová. Usted ha tenido que esperar en una sala de pasaportes, en una sala de licencias, en un trámite de la SAT de un vehículo. Usted se sienta entre mucha gente y usted empieza a oír
nombres llamar. Y tal vez usted no tiene tiempo, tal vez le dieron un momento en su trabajo. Pero David, sentado entre muchas de millones de necesidades, de clamores, hermanos, que habían delante de la presencia de Dios cuando él tuvo los días de su carne, pues él también metió su propia solicitud. David también metió su propio deseo de ser ayudado por Dios. Pero ¿qué dice David? Pacientemente esperé a Jehová. Hermano, si esperamos al doctor, si esperamos al mecánico mentiroso, si esperamos al dentista, si esperamos lo que sea, si esperamos 20 años a que tu esposo te quiera, a que tu esposa te perdone, a que tus hijos reconozcan lo que has hecho por ellos después de toda una vida, si esperamos al hombre del cual no hay certeza que él te vaya a devolver bien por bien, ¿por qué no esperar a Jehová? Que la Biblia dice que él vela sobre su palabra, que cuando él promete algo, vela para que ésta se cumpla, dice la Biblia. El hombre falla. El hombre, por más que quiera ayudarte, a veces se ve limitado. Pero Dios no. Dios ha dicho en su palabra: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Se lo repito, muchas son las aflicciones del justo, muchas, mas de todas ellas Jehová lo librará. Pero debemos de aprender a esperar, y aprender a esperar pacientemente. Él oye, hermano, pero en el ínterin de clamar, de Dios oír y Él responder, Él desea que también dobleguemos áreas del alma. Si usted todo lo quiere rápido, porque usted se acostumbró a tronar los dedos, ya no más. Hoy hay que ser paciente, hay que esperar en Dios. Si a gritos le daban las cosas porque Dios sí, ya no, hermano. Mire, en Dios hay que aprender a ser humildes. Entonces, en tanto que llega la respuesta, ¿no será que ese problema lleva por finalidad de parte de Satanás destruirte? Pero Satanás no manda, hermano. Satanás está puesto bajo los pies del Cristo de la gloria, que lo venció a él y a todos sus secuaces en la bendita cruz del Calvario. Nosotros no estamos con el alto, nosotros estamos con el más alto que hay, que Él llenó todo lo que había que llenar. Él es soberano, lo que Él dice se hace. Cuando Él abre una puerta, nadie la cierra. Cuando Él levanta su mano, nadie se la bajará. Nosotros estamos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el que ha dicho que tengas vida y tienes vida y la tienes en abundancia. Y mire qué más. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Miren, hermanos, ya para que Dios se incline, se humille, pues, para que Dios se humille, porque Dios se inclinó mandando a su Hijo Jesús. ¿Quién irá? Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Y no tuvo el ser Dios como algo a que aferrarse, sino habiéndose desnudado de eso, se volvió hombre, y como hombre fue siervo, y como siervo murió en la cruz, con muerte de cruz, dice la Escritura. Él se inclinó a nosotros, se inclinó a mí. ¿No se ha inclinado Dios a ti, hermano? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido algo a Dios y Dios nos lo ha dado? Claro que sí, hermano. La Biblia dice que todas nuestras peticiones son sí y amén en el amado. ¿Cómo no? Pero no para cuando usted quiera, como usted quiera, donde usted quiera. No, Dios es perfecto. La Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal. No sabéis pedir, hermano.
Pero dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oh, o sea que, es que fíjate vos que yo hace 10 años le pedí al Señor una mi moto. Una vez también, no te voy a mentir, se la pedía, no la volví a pedir. Y Dios no me la dio, cáigame bien también. Y amargado con Dios, no. Aquí dice que él oyó el clamor del siervo David. Entonces el clamor no es una oración. La oración podría parecer un diálogo o una plática. Esa es la oración. Pero el clamor es un paso más arriba, un paso que incluye gemidos, moveres, acciones, posturas, elevación de la voz, lágrimas, afección garganta o gargaria por el tema de gritar, de suplicar, de humillarse delante del Señor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, ¿cuánto tienes de clamar? Hermano, una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses, un año, 2 años. Nos revela la enseñanza del libro de Job, que por lo menos él pasó 20 años en su prueba. 20 años de quebranto, de dolor, de angustia, hermano. De una sarna que dice que él agarraba las tejas, algo tibias, y se las pasaba para poder sentir un pequeño alivio de aquella tan grande doloma que tenía en su cuerpo. Los cronistas no se ponen de acuerdo si David huyó de Saúl 16 o 20 años, pero 10 que hubieran sido, hermano, huir impunemente de alguien, porque no solo es que él huyó de Saúl, sino que todos los días la Biblia dice que buscaba a Saúl matar a David. ¿Y qué le hizo David a Saúl? Absolutamente nada. David a Saúl no le hizo nada. Saúl se llenó de envidia, Saúl se llenó de odio, Saúl le salieron las arias de ver cómo la gente quería a David, hermano. Y no vaya a ser que a ti también te envidien, no vaya a ser que hay alguien que se alegra de verte mal y tú me dirás, hermano, ¿y sabe qué es lo peor? Que es la gente cercana a mí que se alegra en el día de mi quebranto. Dice el rey David, el que mojaba su pan conmigo me traicionó. No lo traicionó el lejano, lo traicionó el cercano. Pero mire lo que dice David: oyó mi clamor. Sinceramente clamas por esa necesidad que tienes, o simplemente dejas pasar los días, te vas a la deriva, al naufragio, te vas, hermano de mi corazón, probablemente a únicamente pensar en que las cosas se van a arreglar o no. La Biblia dice: oyó mi clamor, acto seguido, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero oiga, realmente, ¿qué es un pozo? ¿Estaría hablando David de un pozo literal? ¿O estaba David repitiendo lenguajes urbanos, dichos que se decían entre hijo y padre, padres y abuelos? El pozo de la desesperación. No es lo mismo abrir un pozo para aguas en el país de Guatemala que abrir un pozo de aguas, buscando aguas en el desierto. Los pozos, por la conformación geográfica en nuestro país, son muy distintos, bendito el Señor. Pero abrir un pozo donde lo que hay es arena, arena y más arena, hermano, se puede imaginar. Y ya que el pozo se hubiera podido abrir, lo que queda en el fondo es
ciénaga, es arena movediza. Por eso escuchábamos tanto en la infancia de las famosas arenas movedizas, que el que caía ahí ya no se podía zafar, ya no salía, porque queriendo sacar un pie se le hundía más el otro y se iba hundiendo y hundiendo más. Pero eso no es nuevo. La gran mayoría de animales que encuentran los arqueólogos, mamut lanudos de hace 40 o 50 mil años, bien preservados. ¿Sabe por qué están preservados? Porque sin darse cuenta cayeron en un hoyo, en un pozo de arena movediza, en un pozo probablemente de petróleo, de algo viscoso, y cada vez que se quiere salir, más se hunde. Consiga una tarjeta de crédito y después consigue otra y otra y otra y otra, y se va hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo. Aquí la Biblia dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, por un detalle, porque en el pozo no hay para dónde ver. Mire pues, en el pozo solo hay dos posturas: o esta o esta. Si usted quiere salir del pozo, si usted quiere salir del pozo, no hay otra, hermano. O está derrotado, vencido, doblegado, o aunque esté con esta situación, pero sigue pidiendo ayuda y sigue gritando. Depende de tu necesidad, así va a ser tu clamor, hermano. Y para nosotros, todos aquí, tenemos ejemplos vastos del día en que llegó el día malo a nuestras vidas. ¿A cuántos de aquí llegó el día malo a sus vidas? Quiero ver sus manos. Vaya, yo quisiera preguntarles si ustedes quieren que vuelva el día malo a sus vidas. Nadie queremos sufrir. De veras, hermano. Alguien dirá: hermano, yo estoy sufriendo porque estoy bien enamorado. Cállame bien. Pero se vale. Tal vez si está usted muy enamorado y la patoja no le pone coco, o usted a él, a saber, hermano. Pero mire, pero hermano, los sufrimientos son necesarios. Nos enseñan a ser humildes, nos enseñan a tener paciencia, nos enseñan a dar otra oportunidad y a recibir otra oportunidad. Pero dice: pozo de la desesperación. Entonces note, ahí está, mire, el nombre del pozo. ¿Cuál era el nombre del pozo? El nombre de la desesperación. Estaba el pozo de Jacob, el pozo de Abraham, el pozo de Isaac. No, este era el pozo de los desesperados. Se entra desesperado, pero se sale paciente. Aquí lo dice, hermano. Ala, hermano, pero dice más: y del lodo cenagoso. No hay peor cosa que no estar seguro de donde uno está o de lo que uno tiene. No hay cosa más terrible, hermano. Cuando en tu trabajo empiezan a decir: muchas están recortando personal, usted no puede decir: puchis, pero yo ya tengo aquí 30 años, yo estoy fijo. No, porque tal vez por viejito ya no lo quieren, hermano. Le piden una cosa y usted está bien doblado. Mire que esto me pidió, se le olvida a uno ya, hermano. No, mire, cuando empiezan a cortar personal, usted que se sentía muy seguro, de repente el lodo cenagoso, la arena que traga, que no se cansa de tragar. Si te dicen: hermano, mira, tu esposa se siente afligida por una vida de miseria, de pobreza, de yo no sé, y está pensando dejarte, lo que era tan seguro para ti, ahora se vuelve un lodo cenagoso, hermano. Cuando ves cambiar, de mudar el rostro de aquellos que siempre tuvieron un rostro agradable, afable para ti, que tuvieron un momento de alegría, de confianza, y los ves cambiar,
ahora te genera abajo de tus pies inseguridad. Ya no te sientes seguro, hermano. ¿Qué estarás pasando en tu vida en esta hora? En esta hora, ¿qué te causa inseguridad? Y no por eso el maestro dijo, mas el que hizo su casa sobre la roca. Por eso, hermano y hermana, cásate confiando en tu esposo, confiando en tu esposa, claro que sí. Pero más que confiar con ellos, cásate confiando en que la Biblia dice que tú honres padre y madre, lo has hecho. Que te portes bien, eso es forjar tu casa sobre una roca, que donde otros tropiezan, donde otros desesperan, donde otros se hunden, tú te vas a mantener a buen apresto, en victoria. No se va a conmover tu casa, porque sembraste bien para gloria y honra del nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero dice más, puso mis pies sobre peña. Mira, hermano, la pregunta es, ¿cuántos meses, años llevaba David cuando escribió este salmo? Que lo primero que dice él es, puso mi pie en la peña. ¿Y qué es una peña, pues, hermano? No es un terreno plano, no es el mejor lugar para poner a una persona. La peña es un pedazo de piedra que sobresale en un desfiladero. Una peña es algo que sobresale del dibujo geográfico normal. Una peña, hermanos, es un accidente geográfico de un trazo que se trae. Eso es una peña. ¿Por qué lo puso Dios a él en una peña? Miren, ovejas de mi Padre, tenemos que aprender de las águilas nosotros. Si es el águila reina, porque lo es por excelencia, ¿dónde hará las águilas su nido? Si ella sabe que es la enemiga número uno de todos también, ¿dónde hará ella? Aquí nos estaba enseñando Marián una imagen de qué es una peña y de cómo esta, como lo hemos dicho, sobresale. Pero ¿dónde hace el águila su nido? El águila no lo hace en un árbol, hermano. Por supuesto, hay de todo, ¿verdad? Pero el águila busca de lo más alto y todavía busca las peñas, los peñascos, las áreas que no tienen manera de llegar a ella, que la serpiente no va a llegar, primero porque es muy alta y la serpiente, siendo de sangre fría, tiene que buscar lugares cálidos. Ella no transpira. La culebra no suda, hermano. ¿Ustedes sí sudan o no sudan ustedes? Más les vale. Yo también. Aquí me estoy secando yo. Pero ¿por qué el águila busca lo escarpado, lo alto, para poner su nido? Porque sus huevecillos son preciosos para él. Tú debes de poner a tus hijos en alto, de manera que no lo alcance la serpiente, que no lo alcance el enemigo. Aleja a tus hijos de la contaminación, aléjalo. Y lo que dice la Biblia es, sacó mis pies del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Escúchenme, hermanos, seamos bien honestos. Hay un dicho en mi país que considero que en tu país también, tal vez con otras palabras, mas con el mismo sentido. El dicho en Guatemala es: yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Eso yo lo oigo desde que soy chiquito. Mire qué hizo Dios con David. La Biblia dice que Él lo sacó de esa depresión geográfica para ponerlo en algo contrario. Por eso, mire, la Biblia dice que antes de la caída
está el orgullo. Pero dice la Biblia que después de la humillación, ¿qué dice? Está la exaltación. Entonces, de estar en el fondo, no a medias, en el fondo de un pozo, el pozo que de nombre tenía desesperación, de aguas cenagosas, ahora lo hizo sacar. Ese lo hizo, es que Dios da órdenes. Bendigan a mi hijo, denle lo que él me está pidiendo, resuélvanle su problema, jueces de la tierra. Si es economía, alguien te llama y te dice quiero, tengo, tener, recibí. Pero cuando Dios ordena que se haga algo, Dios es Dios, hermano, y su palabra se va a cumplir, toda tilde, toda jota de lo que él ha dicho. Hizo sacar, me hizo sacar, y puso mis pies sobre una peña, lo llevó alto, alto, alto. Miren, hermanos, cuando David mató al gigante, él bajó de donde estaban los dos ejércitos en alto, bajó a la planicie y ahí se trajo al suelo al otro. Pero después de ahí, él creyó que estaba en tierra firme, en tierra segura. Él se sintió, ya la hice, maté al gigante y ahora el rey me va a dar dinero, exención de impuestos, me va a dar tierra y me va a dar a su hija lo que él había ofrecido. No sabía que David estaba parado en tierra cenagosa, porque se endemonió Saúl y de lo bajo tuvo que empezar a subir David, pero para esconderse, para huir. Tal vez tú, hermano, de ver aquellas planicies en las que estuvo tu abuelo sembrando la tierra a las 3, 4 de la mañana, para que antes que el sol estuviera tan fuerte ya ellos terminar la tarea y venir a casa, tú dijiste no, voy a buscar algo que sea menos trabajoso, igual de honroso y mejor pagado. Y te fuiste de esas hondonadas y has tenido que subir a ciertos niveles, no muy buenos, como escondite de tu propia genética que te busca. Pero dice, hermano amado, puso sus pies sobre peña. Miren, ya Dios, con haber puesto a David sobre la peña, ya estaba hecho. Hermano amado, vemos en la televisión una y otra vez animalitos que piden ayuda, se les ayuda, y una vez que se le ayuda, ¿qué hace el animalito? Se va hecho pistola. Usted no ve a la gente durmiendo ahí. Aquí me voy a quedar a dormir cerca del hospital por si me vuelve a dar el chucaque, y ahí se queda. No, hermano, nadie quiere estar en un hospital por bonito que sea. Y tal vez su casa no es tan bonita como el hospital, pero usted la ve lo más parecido al paraíso del Edén, hermano. Entonces Dios lo puso en una peña a él. Solo ahí ya estaba hecho el rey David. Mira, tu historia, hermano Juan Serafín Matul, tu historia, hermana Santa, mi hermana Génesis, mi hermano Carlos, hermana Adela, hermana Evelyn Salguero y aquellos más que nos miran hoy, tu historia y mi historia no va a terminar dentro del pozo de la desesperación. Dígalo, pero créalo, mi historia no va a terminar en el pozo de la desesperación. Recíbalo, recíbalo, hermano, con confianza. Y porque dice más, puso mi pie sobre el peña y enderezó mis pasos. Oh, hermano, mire, se calcula que casi el 50% de las personas que caen presas va a reincidir
O sea que va a regresar a la prisión. Hace unos días agarraron a unos mañosos, hermano, saqueando una casa, que en el mes de diciembre cayeron por ese mismo delito. Pues cuando se ponen a leer el prontuario de cada uno de ellos, dice el Cocha tenía 6 entradas, tenía no sé qué tiene, había puchica, hermano, cuando uno oye, o sea, para ellos la cárcel ya no es disuasiva, la cárcel para ellos ya no es un lugar de cambio. Ahí llegan a sacar contactos, ahí llegan a tener números de teléfono. Hermano de mi corazón, las pruebas, las luchas, las angustias no son garantía que la gente cambie, porque muchas veces las grandes tristezas lo que hacen es amargar al alma. ¿Y sabe qué dice la gente? Espérenme que salga de aquí, me voy a vengar, me voy a... No. Pero en el Hijo de Dios, dice la Escritura, Dios puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. David, el hombre que hasta entonces venía, un niño virginal, hermano, un niño puro, genuino, hermano. ¡Qué belleza, hermano! David, ¿usted se acuerda cuando usted era inocente, hermano? ¿Sí se acuerda, no? Que todos se lo tonteaban a uno, hermano. ¿Sí se acuerda? Me dijo un señor, mira, me dijo, fíjate que en una bodega donde yo voy hay patinetas de hierro y brillan, mira. Hay unas pelotas y fíjate. Pero necesito tu bicicleta para irla a traer. Llevo como 40 años esperando que regrese al don, aunque sea con la bicicleta, ya sin la patineta, hermano. Porque había inocencia en mi mente. ¿Cuánta inocencia habría en el rey David, hermano? Y tuvo que despertar a puro golpe. Mire cómo lo recibió la vida David. No como tú y yo, trillados ya por la vida, hermano. No como tú y yo, que mucho de lo que cosechamos fue lo que sembramos. Y ahora lo que pedimos es un cambio de etapa, de misericordia. Y si no nosotros, sí, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, hasta mis tatarabuelos, enderezó mis pasos. Qué triste, hermano. Hay un video, búsquelo, por favor, búsquelo, pero búsquelo, no ahorita, después de terminar. Ponga en YouTube, persona que rescata oveja de un hoyo y se vuelve a meter en otro. Búsquelo. Mire el don, hermano, pobrecito, sacando la ovejota, hermano. Y ya que la logra sacar, dice la otra al hoyo, a otro hoyo, hermano. Ay, Dios. Se parece a mí, hermano. Cualquier parecido es a usted y es a mí, hermano. Decía aquel señor, no me vuelvo a enamorar, dice. Ahí andan maltratando, al año anuncia su nueva boda, dice, y no estaba maltratando al otro todavía, pues. Mire, enderezó mis pasos. O sea, que todo lo anterior, entre otras cosas, era hacer mejor hombre Dios a David. Pero no quedó ahí. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Miren, hermanos, qué triste sería como los mariachis. Siempre las mismas canciones, muchachos, las mismas. No, aquí dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces a él la otra traía un cántico de gratitud, un cántico de esperanza a Dios, y que se lo enseñó a todos y que todavía los cantamos hoy. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo,
pueblos todos, batid las manos, alabar al Dios de Israel, cantar a Dios, cantar a nuestro Rey, alzando nuestras manos, alzando nuestra voz. Salmos de David, que todavía hoy, hermano, les agregamos música y nos alegramos delante del Señor. Dice la Biblia, alabanza a nuestro Dios. Porque mire, hermano, yo le agradezco al doctor porque me curó, gloria a Dios. Le agradezco al abogado porque me ganó el caso, gloria a Dios. Le agradezco a mi suegro que me ayudó, sí, pero decía David, alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué dice nuestro Dios? Porque este salmo no lo van a leer los impíos, el pecador, el pagano. Él no quiere nada con Dios. El que se va a alegrar, por eso dice que nos alegremos con el que se alegra. Es de los nuestros, de nuestro Dios. Él está hablando de la asamblea bendita de Israel. Verán esto muchos, ahí está hablando de otros. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Miren, hermanos, ninguno de nosotros creo que sabemos lo que yo le voy a decir. No hay peor cosa para el padre y para el hijo que tener que irlo a dejar a un hospital y despedirse de él en lo que él pasa algún procedimiento. No, hermano, yo no sé lo que es eso. Ustedes tampoco, y en el nombre de Jesús, ninguno de los que me oyen pasaremos por esa historia. Qué terrible, hermano. Ver que su nene se quede llorando. No, hermano, mire, quisiera uno cambiar de papel. Hace un año, año y medio, apresaron a una guatemalteca y le metieron a la cárcel. La acusaban de extorsión. No era extorsionadora, hermano. Pero mire, una hija de casa, de dominio, una buena patoja. De la noche a la mañana le cambió la vida. Mire las envidias. Hermano. Y cuando podía llamar, ¿sabe qué le decía a su papá? Papá, aquí me pegan, le decía. Aquí hay una que le dicen la guanaca. Viera qué mal matadas me da, papá. Y sabe que cuando el hermano me llamaba a mí, un anciano ya, ¿sabe qué? Llorando me dijo, ¿cómo hago, hermano, para que me detengan a mí y la dejen ir libre a ella? ¿Cómo podré hacer? Mire, hermano, yo creo que la forma en la que Dios doblegó a Faraón fue cuando Dios le quebró la cerviz al hijo de Faraón. El poder que tiene sobre nosotros, la ligadura, padre, hijo. Si usted es un papá correcto, sano y equilibrado, pues ahora sí no, que le importa lo que le pase a su hijo o hija. Pero no, hermano, los que amamos a nuestros hijos, lo que les pase a ellos, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Fíjense que yo, su hermano Jairo, en el año 2001, tuve el incidente que de la gente que yo conozco a nadie le ha pasado, hermano. Se nos quemó la casa. Se acabó todo lo que había. Y años de esfuerzo, de cosas que todavía se debían, todo se acabó, hermano. Le pedí posada a mi mamá. Y me recuerdo que cuando Marián y mis dos nenes, que estaban chiquitos, de brazos, y llegamos a la casa de mis viejos, yo me recuerdo a mi mamá ponerse a llorar, hermano.
le dije: vieja, oíme, pues yo estoy en el evangelio por ti, por tus oraciones. No vayas a hacer que yo me doblegue, porque esto que está pasando aquí son las luchas del cristiano. Yo sé que Dios en su bondad me va a usar, y por eso se levanta el enemigo, hermano. ¡Hala! Ahí miré las fotos yo de la prensa libre, donde salían los despojos del incendio de la casa, hermano. Es más, un camión de cosas que sacamos, que logramos sacar, se lo robaron, hermano. Un camión mediano, hermano. Llenamos y lo que no se llevó el fuego se lo llevaron los ladrillos, hermano. Me acuerdo que un carpintero que no me conocía, y sobrevivieron unos muebles, pero por el hollín nos los dejó nítidos, ¿te acordás? Pero miren, ropa que nos lavaron la ropa, gente que yo no conozco, hermano, pero eran tendalás de ropa que logró salvarse en una de las habitaciones foráneas. Miren pues, ovejas, escuchen. Dice aquí: bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. ¡Ah, qué maravilla! Hermano que me oyes, tal vez estás en un hospital. Tal vez estás pasando una situación tan terrible, hermano, que tú no quisieras pasar un momento más ahí. Pero si todavía estás, es porque aguantas. La Biblia dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó, y oyó mi clamor. Se llega el tiempo en que Dios te va a levantar, en el que Dios te va a oír tu clamor, tu desespero, tu canto, tu llorar. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, porque Él es la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. En Él no hay sombra de variación. La Biblia dice: a Él correrá el justo y levantado será, dice la Escritura. Alabanzas a su nombre. La Biblia dice: mi amado es reconocido entre 10,000, varón de guerra que no ha conocido derrota. Alabanzas a su nombre. Se llega el tiempo en que Dios extiende su mano favorable a tu vida. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían detrás de la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Sí, yo anunciaré y hablaré de ellos. No pueden ser enumerados. Mire todo lo que se viene después de la lucha. Dice la Biblia: humillados bajo la poderosa mano de Jehová, para que a su tiempo vengan de Él tiempos favorables, tiempos de gozo, de paz. Ya viene la bendición. Tal vez hoy te está tocando sembrar con lágrima. Tal vez hoy te está tocando ver lo amargo de la traición, de la sequía económica, de que tocas puerta y no se abre la puerta, hermano. Pero se viene el tiempo en que no pueden ser contadas tantas maravillas. Mire, las tristezas sí se cuentan, uno las recuerda, pero tantas bondades que Dios le hace a sus hijos se le olvidan a uno, se le olvidan más y más, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevo, 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 nuevo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, dice. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo.
En el rollo del libro está escrito acerca de mí: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire lo que le agrada a Dios. He anunciado, aleluya, tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, oh Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia delante de mí. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Hermano, ¿sabe por qué estoy predicando yo hoy aquí? Sinceramente, ¿sabe por qué la batalla en contra del enemigo es terrible? Pero ¿sabe por qué no me callo? Por lo que está aquí. Porque tengo la necesidad de contar, de alabar las bondades que de parte del Cristo de la gloria tengo yo para conmigo y mi amada familia y la amada congregación que Dios me permite cubrir aquí y fuera de mi patria, hermano. Gente que oramos, que bendecimos, que recibimos testimonios a diarios de sus mascotas, hermano. También había una perrita, Molly, 17 años, ya es un milagro que esté viva a los 17 años. Y el hermano, con lágrimas en los ojos, me dijo: yo le pido a Dios que me sane a Molly. Yo siembro en otras mascotas, llorando, hermano. Y agarré el aceite y le dije: Molly, por el nombre del Dios al que yo sirvo, Jehová de los ejércitos, yo te unjo con la fe de Dios. Y hermano, todos los sentidos de ella volvieron a estar estables hasta el día de hoy. Animales, cuanto más nosotros que le decimos: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, oye mi clamor, Padre, ya no tengo fuerzas, ayúdame. ¿Cómo no nos va a atender Dios? Claro que sí. Pero Él quiere enderezar tus pasos. Él quiere que no calles las cosas que haces. Dios para ti. Dios quiere que abras tu boca y testifiques que Dios como el que tú tienes no hay, hermano, que abre los cielos, la tierra, hermano, que hace temblar y que siempre va a estar de parte de sus hijos. Aleluya, amén, amén. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús y a su nombre santo, porque santo es nuestro Dios y a su nombre gloria. Puso después mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanzas a ti, oh Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Te alabamos, Padre celestial. Dios nos ha de ayudar para gloria tuya. Señor, bendice a Oralia. Pon tu mano sobre su vida, que le has permitido venir a su tierra y estar alabándote por un año más de vida y de victorias. Visita la vida de Génesis Vázquez, visita. Pon paz, llévate todo estorbo, toda enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret.
camandara kaisa amandara. Oh, ganda mare quien sohama. Gracias, Espíritu Santo. Reciba, hermano, reciba. Reciba. Hoy tal vez es un periodo de lágrima, de tristeza, de llanto, de pacientemente esperar. Pero sepa que Dios sí responderá a tu clamor. Él no será como las instituciones de los hombres que traspapelan el clamor del pueblo. No, hermano, la Biblia dice que Dios vela por su palabra para que ésta se cumpla. Ya viene la respuesta, ya viene el auxilio. Renueva tus fuerzas, fortalécete. Reprendo todo demonio de pobreza, de derrota, de depresión, demonios de angustia, de maldad, espíritus inmundos de traición, espíritus de burla. En el nombre de Jesús los ato con cadenas. Demonios de hechicería, demonios de saumerio. En el nombre de Jesús reprendo toda operación del diablo en la gloriosa sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, Cristo te ama. Sigue adelante. Fortalécete, alaba a Dios. Tu pensamiento ahora en Jehová persevera, ya no en el mal. Dios ha ido rompiendo tus ligaduras, tus amarras. Tiene que haber una lucha, porque al que más se le da, más se le demanda. Pero ya va a venir el tiempo del cántico, del gozo, de la alabanza. Espérate, en el nombre de Jesús, espera, no corras. Cuando a Él lo considere prudente, va a levantar tu cabeza, aleluya. Cuando Él lo crea prudente, Él va a levantar tu cabeza, glorificando su santo y su maravilloso nombre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Si Dios nos da la gracia, lo espero el día jueves, en el nombre de Jesús. Y aquellos que hoy nos ven y pueden ayudarnos económicamente, no se quede con la bendición de poder extender la mano de ayuda. En el nombre de Cristo nos pide la información y se la haremos llegar en el nombre de Jesús. Y aquellos que ya lo hacen, benditos sean, porque ayudan a la causa de Jesucristo y a que su santo evangelio sea pregonado a los 4 puntos cardinales. Dios les bendiga. Amén y amén.